Voy a compartir. ¿Están viendo ahí? Bueno, entonces la vez pasada lo que habíamos visto era la definición geométrica de la derivada. Si volvemos de nuevo, teníamos una función. No, supongamos que sea esta. Y entonces tenemos un punto A cualquiera. La función tiene que ser continua. Y lo que hacemos es, vamos a trazar por el punto A, trazamos la tangente, la recta tangente, y el corte de la recta con el eje de las X, corta con un ángulo alfa, la tangente trigonométrica de ese ángulo, la llamábamos la derivada de f de x en x igual a, o sea que era un número. Y con todas las tangentes trazadas, podemos componer una tabla de valores para la función derivada, y bueno, y después utilizar la función para resolver distintos problemas. Uno de los que habíamos visto la vez pasada era cómo encontrar el máximo de la función. Bueno, pero eso, esa era una preliminar nomás, no era un cálculo todavía como los que vamos a hacer. El asunto es que trazar la derivada así de esta forma, o sea, geométricamente no se puede, porque yo tendría que andar calculando para cada punto, trazar la geométrica, calcular después la tangente y con eso armar la tabla, pero lo ideal sería que si yo tengo la expresión analítica de la f, a partir de ella sacar la expresión analítica de la derivada, que la llamamos f', y entonces ahí sí, con esa componemos la tabla de valores analíticamente, es mucho más simple. El asunto es cómo encontrar una expresión analítica para la derivada. Bueno, fíjense en que como la derivada en realidad se obtiene de una recta, volvemos de nuevo, esa recta tiene una expresión, que es y igual a, bueno, vamos a cambiar el nombre acá porque no usar el mismo a, pongámosle mx más b. B sería la ordenada del origen, si la prolongamos acá, cortaría, al menos en este caso, cortaría en un número negativo, y m sería la pendiente. Ahora, si nosotros queremos calcular y decimos que la derivada es la tangente trigonométrica del ángulo de corte con el eje de las x, entonces el valor de la derivada no es otro que el valor de la pendiente de la recta. Si yo encuentro la expresión analítica de la recta, entonces puedo encontrar cuánto vale el m. Ahora, para encontrar la expresión analítica así como está de la recta es imposible, porque si lo hacemos geométricamente, es lo que decíamos, tenemos que trazar primero la función, después hay que trazar las rectas, y bueno, todo eso tiene todo un error, porque la función no la podemos trazar más que con cierta aproximación, no podemos trazar exactamente la función, y la recta lo mismo. También se traza con un lápiz, bueno, también depende de la punta del lápiz, hay toda una serie de factores que para trazarla geométricamente es imposible. Y en querer encontrar cuánto vale la expresión de la recta, tampoco se puede, porque para encontrar cuánto vale la expresión, como tenemos dos incógnitas, por un lado la pendiente, esa es la que estamos buscando, pero también tenemos la ordenada del origen como incógnita. Entonces tenemos una sola ecuación con dos incógnitas. Y
lo único que tenemos es un solo punto por donde sabemos que pasa la recta, que es este punto que está acá. Pero para poder encontrar cuánto vale la expresión necesito otro punto, y el otro punto no lo tengo, porque no, cualquier recta que pase por acá está pasando por ese punto, pero solamente una de ellas es tangente, las otras son todas secantes. Entonces, entre las infinitas que pasan por este punto, no puedo elegir una, no tengo cómo elegir cuál es la tangente porque me estaría faltando una nueva ecuación. Entonces no se puede hacer ni algebraicamente ni analíticamente. Entonces lo que se hace es buscar una aproximación y se hace de la siguiente manera. Supongamos... Profe, perdón. Sí. En el chat hay una consulta. ¿Sí? Hay una consulta en el chat. Sí, pero es que el chat no lo veo. Acuérdense, cuando yo tengo la pantalla compartida no veo el chat. Por eso, Por eso le aviso. Oh, de última comentarle lo que preguntó, amigo. Está bien, pero tengo que dejar de compartir, a ver. Ah, perdón, bueno, se la leo. Claro, De Luca. por eso le decía, cuando es así me tienen que decir, porque no, yo no lo veo. Si no dejo de compartir, no veo el chat. Luca preguntó, ¿cómo se puede saber dónde se debe marcar el punto A? No, el punto es arbitrario. O sea, yo sé que cada punto de la función tiene una tangente de este tipo. Entonces lo elijo yo. Entonces yo digo, bueno, yo quiero calcular cuánto vale la derivada en este punto arbitrario. Puede ser 5, 10, el que a mí me interese. Entonces, yo voy hasta la función con el punto elegido y sé que ahí tengo la imagen. Como conozco la función, si elijo una A, puedo calcular cuánto vale el f de A. Pero ese es el único punto que tengo por donde pasa la recta. Pero ese punto arbitrario lo elijo yo. No es que me lo van a dar. O me lo pueden preguntar, me pueden pedir, qué sé yo, cuánto vale la... ¿Eh? Bueno, sí. ¿Estamos? Genial, dice Lucas que gracias. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Lo que se hace, en vez de buscar la tangente, se busca una secante que es próxima a la tangente y se aproxima a esa secante, con la ventaja de que esa secante sí se puede calcular, porque miren, vamos de nuevo. Tengo la función. Entonces, quiero calcular en este punto. Entonces, la que voy a buscar es la tangente por ese punto. Esta es la que yo quiero buscar, para poder calcular cuánto vale el ángulo de corte. En vez de buscar esa tangente, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar un punto próximo a, que va a ser un punto X cualquiera. Yo lo voy a poner acá alejado, para que se vea mejor el dibujo, pero tiene que ser muy cercano de A. Entonces busco un punto ahí cualquiera que lo voy a llamar X. Ese punto también es arbitrario, lo elijo yo. Entonces me voy con ese punto a la función. Y ahora hago lo siguiente. Por un lado, voy a tener esta que es la recta que yo quiero encontrar. Y lo que voy a hacer entonces es, entre A y X, trazar otra. Que sería esta que está acá. Ahora, esta nueva verde, esa no es tangente. Esa es una secante ahí, se ha cruzado. Recuerden que toda esta distancia grande que está acá en realidad es muy chiquita. La estoy haciendo grande porque si no, no se ve nada. Entonces, ¿qué pasa? El ángulo que yo estoy buscando es el ángulo alfa. Esta que está acá, está corto, el ángulo alfa. Esta que está acá está cortando con un ángulo beta. Pero, si X es muy cercano a A, o sea, si X es
cercano al punto A, entonces he de esperar que alfa sea muy parecido a beta. Por lo tanto, si no hay mucha diferencia entre los dos, podría tomar el punto beta como un aproximado de alfa y calcular cuánto vale la tangente de beta y tomar a S como la derivada aproximada. Ahora, el tema es cómo calculo el beta. El beta lo puedo calcular tranquilamente porque como la función corta por 2 puntos, la recta corta la función en 2 puntos, entonces, fíjense, el punto A es el punto elegido que yo quiero calcular. Entonces, como conozco la función, conozco FNA. Y el punto X lo elijo yo arbitrariamente. Está bien, pero conozco la función. Entonces, también puedo calcular cuánto vale la función en X. Entonces, ¿ahora qué tengo? Tengo el punto A, el punto X, el punto f de A y el f de X. Fíjense en que si trazo una recta continuada acá, este ángulo también es beta. Ahora, ese ángulo es el opuesto a este cateto y este otro, que es el adyacente del triángulo rectángulo formado acá. Por lo tanto, la tangente de beta la puedo calcular haciendo esta altura dividido de toda esta distancia. Ahora, esta altura que está acá vale todo lo que vale f de x menos el valor de f de a. Mientras que este otro vale todo lo que vale x menos lo que vale a. Entonces, de esa manera, la tangente de beta la puedo calcular, que va a ser muy parecida a la tangente de alfa, siempre que sean cercanos x y a. Esta la puedo calcular como f de x menos f de a sobre x menos a. Y esa división que está ahí, f de x menos f de a sobre x menos a, se llama, ya lo habíamos visto cuando vimos la recta, el cociente incremental. Ahora, si el punto X es arbitrario y yo puedo calcularlo en cualquier lado, lo puedo calcular tan cercano como quiera a y sacar tanta aproximación como quiera entre la tangente de alfa y la tangente de beta. Pero también puede ser posible que tome el límite de X que tiende a de todo el cociente incremental y entonces ahí la secante que corta con ángulo beta se va a acercar indefinidamente a la tangente. Es decir, que podría calcular directamente la tangente y con eso la derivada, haciendo el límite de X que tiende al valor A del cociente incremental. Y eso me estaría dando el valor de la derivada. ¿Ven? Que a este lo vamos a llamar la F' o la Una I'. una También se pregunta. llaman Ahí sí, dice X deriva A, ahí en donde dice límite. sí, de X que tiende a A. Ok, ok, gracias. De F de X menos F de A sobre X menos A. A eso lo llamamos, la notación ahí es F' o bien I'. También se sabe usar esta notación de I a dx, que se lee como derivada de I respecto de X. Cualquiera de las tres notaciones se puede calcular. Y eso, si X es un número arbitrario, me daría directamente la expresión analítica de la función derivada. Ahora, lo único que sí hay que tener en cuenta, fíjense en que cuando X tiende a A, esto se hace FNA. Sí, pero FNA menos FNA vale 0. Y esto se hace A, entonces A menos A vale 0. Por lo tanto, este límite es del tipo 0 sobre 0. Y lo tengo que calcular con
con los métodos que conozco para calcular los límites del tipo 0 sobre 0, o sea, los límites finitos del tipo 0 sobre 0. Si el límite lo puedo calcular, calculo la derivada. Si no lo puedo calcular, o porque no existe el límite, bueno, entonces la función en ese punto no tendrá derivada, pero eso es si la función tiene algún problema o algo por el estilo. Si la función no tiene problema, este límite siempre se puede calcular. Vamos a probarlo con una función que es conocida. Posiblemente sepan que si yo tengo la función f de x igual a x al cuadrado, su derivada, la función derivada, es igual a 2x. Es posible que eso lo conozcan. Bueno, vamos a ver de dónde sale el 2x, o sea, cómo se obtuvo a través del límite S el valor 2x. Entonces, vamos a hacerlo de nuevo. Supongamos entonces que tenemos el x al cuadrado, pongámosle que sea esta que está acá. Entonces, yo la quiero calcular en un punto determinado, cualquiera arbitrario A. Puede ser 1, 2, lo que sea. Le voy a poner A en forma arbitraria, ¿no es cierto? Sí. Quiero calcular cuánto vale A. Entonces vamos a tomar de nuevo. Bueno, ya ahí sabemos que si este es A, este punto tendría que ser A al cuadrado. Entonces voy a tomar un punto X cercano y si lo llevo hasta la función, este punto tiene que ser X al cuadrado. Porque la función es la función X al cuadrado. Bueno, entonces me dice que la derivada, o sea, la y', va a tener que ser igual al límite de X que tiende a A. Ahora, la función f de x, fíjense allá arriba, es el límite de f de x menos f en a sobre x menos a. Pero como f de x es x al cuadrado, entonces f de x es x al cuadrado y este es al cuadrado. Es decir que el límite lo tendría que escribir así, como x al cuadrado menos a al cuadrado dividido x menos a. Fíjense en que ahí después cuando le dé valores a, eso es un límite del tipo 0 sobre 0. Pero ese límite se puede calcular fácilmente, porque dado que son polinomios, se puede factoriar el polinomio. ¿Y cómo calcularíamos este límite? Como, vamos a poner acá el límite de x que tiende a, y acá me quedaría, el factoreo sería x menos a multiplicado por x más a, porque es una diferencia cuadrada, dividido de x menos a, y entonces ahora cancelo estos dos, y cuando x tienda a A, esto se hace A, y A más A vale 2A. Entonces esto es igual a 2A. Y ahora, como A es un número arbitrario, que puede ser cualquier cosa, entonces lo renombro como x, y ahí tengo el valor 2x de la derivada. ¿Ven cómo se calcula? Ahí lo quedó, cuando lo saqué, quedó con el A. Bueno, porque lo había tomé a A como la referencia y a X, que normalmente la función tiene que salir con la X, porque esa es la variable independiente. Bueno, pero lo que pasa es que ahí usé la variable independiente con la misma letra para hacer la aproximación. Entonces, por eso me quedó la derivada con una letra que no es la usual. En vez de quedar 2x, quedó 2a. Bueno, pero a es arbitrario, por lo tanto, poner a o poner x es la misma. Podría haber llamado, por ejemplo, a A lo podría haber llamado X de entrada y a este de aproximación llamarlo X1, por ejemplo. Y ahí me hubiera quedado con el 2X, pero es una letra nada más. Eso no tendría que causar ninguna confusión. Profe, Sí. 2a, bueno, en este caso 2x, vendría a ser el resultado de aplicar el límite a x más a. ¿Es el resultado del límite o en realidad? No, a X más A. Ah, acá, al fondo sí. Claro, Porque ¿cómo pasó de x claro, más a 2a? porque cuando, ¿está claro por qué razón esto lo escribí como X menos A por X más A? Sí.
porque es el factoreo de la diferencia al cuadrado. Bueno, ahora cancelo el de arriba con el de abajo. Y entonces ahora que me quedó solamente x más a. Bueno, pero x está tendiendo a A. El que se mueve es x, no A. Entonces, este x ahora se va a hacer igual a A cuando x tienda a A. Y bueno, pues entonces me va a quedar A más A. A más A es 2A. Ahora sí, ahora sí. Ah, entonces, y después lo renombra a x y se acabó. Ahí tiene el valor de la derivada. Entonces ahí podemos tranquilamente construir la tabla de valores. Porque ahora le doy valores a x y calculo los x al cuadrado y calculo los 2x que serían los de la derivada. Y bueno, y en este caso, la vez pasada hablamos de un ejemplo de la derivada de encontrar el máximo, era el pico de la función. Bueno, en este caso la función x al cuadrado no tiene máximo, tiene un mínimo. Bueno, ya sabemos, por supuesto, que el mínimo pasa por 0. Eso ya lo sabemos, pero si lo quisiéramos comprobar por el lado de la derivada, entonces nosotros estamos viendo que la forma que tiene la función, el eje de las x no es otro que la tangente de la función en el punto 0. Porque fíjense que el eje de la x, la función solo la toca en el 0, no la corta. Por lo tanto, este eje que está acá sería concordante con la tangente de la función x al cuadrado en el 0. Pero resulta que esa tangente tiene ángulo 0 porque está paralela al eje, o sea, es la misma que el eje de las x. Por lo tanto, entonces, si yo quiero hacer y', ¿qué pasó acá? Uy, se cortó todo. Si yo quisiera calcular dónde está el mínimo, tendría que buscar cuál es el x que a la y' le hace 0. Bueno, pero esto es igual a 2x. Es para x igual a 0, ¿ven? Si tuviera vamos a poner una distinta, por ejemplo, supongamos que tenemos esta. Tenemos igual a x al cuadrado, vamos a poner así, menos 2x, por ejemplo, más 1. Pongamos esa. Bueno, nosotros hemos visto cuánto vale la derivada de x al cuadrado, que en este caso vale 2x. No sabemos cuánto vale la derivada de una función como esta, que sería una línea recta, la recta x multiplicada por menos 2. Y tampoco la de 1. Además tenemos una función compuesta, porque esto no es una función sola como x al cuadrado, una suma de 3, sería 3 funciones independientes. Una cuadrática restada de una lineal multiplicada por 2 y sumada de una constante. Bueno, las derivadas en este caso, como son sumas, la función derivada es la suma de las derivadas de las 3 independientes. Eso lo vamos a ver después, pero por el momento lo decimos. La de x al cuadrado la acabamos de derivar. Sabemos que vale 2x. Cuando tenemos una función lineal como esta, no lo hemos dicho, pero lo decimos ahora, después lo calculamos. Cuando hay una función como esta, la derivada de todo esto es directamente el coeficiente. O sea, la x se anula. Entonces me quedaría menos 2. Y cuando hay una constante como esta, la derivada vale 0, directamente. Por lo tanto, no la colocamos. Quiere decir que la función derivada de esto que está acá arriba es esta que está acá abajo. Entonces ahora quiero saber a dónde esta función tiene el mínimo. Sé que lo tiene porque esta es una parábola que tiene la rama para arriba. Y está corrida. Como esto tiene un menos, estaría corrida para el lado del eje positivo. Lo que pasa es que no sé entonces dónde estaría el mínimo. Entonces, ¿qué hago para saber dónde está el mínimo? Lo que hago es igualar esto a 0. Porque ahí en el mínimo la función va a tener que tener una tangente igual a 0. Y bueno, entonces acá ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que 2x es igual a 2 pasando de término y por lo tanto x es igual a 1. O sea que el mínimo se encuentra en 1.
Quiere decir que si grafico esta función, tendría lo siguiente. Esta función tiene ordenada al origen 1. Pasa por aquí. Tiene un mínimo acá, en 1. Supongamos que este es el 1 y este es el 1. Y las ramas están para arriba. Entonces esta función tendría que hacer una cosa como esta. Y ahí estaría el mínimo. Porque ahí la tangente es paralela al eje de las X, por lo tanto el ángulo es 0. Podría ser esa, claro. También podría ocurrir que sea esta otra. Porque ahí también esta tendría un mínimo. Ahí para saber, y bueno, también podría ocurrir que esté tocando solo al eje de las X. Bueno, para saber eso ya tengo que calcular el Bhaskara, para saber si hay dos raíces reales, una raíz múltiple o raíces complejas. Entonces eso me va a decir ahora bien qué tipo de curva es. La derivada tiene un problema, que no tiene la función original. La derivada me perfila la función, pero no me la ubica espacialmente. ¿Por qué? Por una causa muy sencilla. Quien ubica la función espacialmente es el valor de la ordenada del origen. Ese es el que le va a dar dónde está ubicada espacialmente. Como cuando calculo la derivada, la ordenada del origen son números, esas desaparecen. Entonces desaparece dónde está ubicada espacialmente la función. Yo acá la hice pasar por 1 porque ya conocía la función original, sabía que pasaba por 1, pero no me la ubico, o sea, me da el perfil, me dice cómo es y dónde está ubicado el mínimo, pero no me dice a qué altura está ubicada la función, porque se pierde eso, o sea que la derivada tiene ese problema, perfila la función pero no la ubica espacialmente, o sea, puede estar a cualquier altura. Uno no lo sabe hasta que no ve la función original. Cuando ve la función original y se da cuenta, porque ahí después puede hacer el Bhaskara, todo lo demás, y ahí sí, ahí lo ve. Pero si quisiera sacar dónde está el mínimo directamente, es mucho más complicado. O sea, la derivada tiene esa ventaja. Bueno, el por qué razón una función lineal como esta, la derivada es directamente el valor del coeficiente, y el por qué razón cuando es una constante la derivada vale 0, eso directamente lo vemos geométricamente sin necesidad de hacer el límite que está allá arriba. En el caso de la cuadrática tuvimos que hacerlo, si no, no sabíamos lo que pasaba, no podíamos llegar a la conclusión del 2x. Pero en el caso de la lineal o en el caso de la constante, se ve directamente cuánto vale la derivada. ¿Y por qué razón en el caso de la constante se hay que sacar la x y quedarse con el coeficiente? Supongamos que tenemos una función lineal, que es una línea recta. Supongamos que sea esta. Entonces yo digo, bueno, quiero calcular cuánto vale la derivada de la función en ese punto. Yo sé que esta tiene ¿cómo se llama esta recta? Tiene una función que es igual a mx más b, donde m es la pendiente. Claro, pero resulta que la recta tangente a la función lineal en el punto A es la misma recta. Porque si yo trazo la recta tangente superpuesta acá, no la corta nunca, la acompaña en forma paralela. Pasa por el punto A, lo toca el punto A y sigue paralela, pero nunca la corta. Por lo tanto, es tangente. Quiere decir que una tangente a una recta es la misma recta. Y como yo para calcular la derivada tengo que calcular este ángulo y sé que la tangente de alfa es igual al valor m, que es la pendiente de la propia recta, entonces quiere decir que cuando tengo una función lineal, directamente la derivada es el coeficiente que va con la x. ¿Ven? Por eso dije entonces que si yo tengo la función de allá arriba era la menos 2x, si tengo la y igual a menos 2x, entonces ¿cómo trazo esa recta? Bueno, esta recta estaría al revés. Tiene que pasar por 0 porque no tiene ordenado el origen y
estaría, supónganse por acá. Esa es la recta y igual a menos 2x. Claro, pero entonces ahora el ángulo de corte es todo este. Este es el alfa. Claro, pero ¿cuánto vale ahora la tangente de alfa? Y la tangente de alfa no es otro que menos 2. Sí, pero menos 2 es casualmente el coeficiente de la recta. Por lo tanto, entonces, cuando tengo una recta, la ordenada del origen no me interesa, directamente la desecho, y si la tuviera, aquí no la tiene, pero si la tuviera la desecho, y la x también, y me quedo directamente con el coeficiente. Por eso decíamos que allá arriba la de menos 2x, la derivada es menos 2. Si hubiera sido 5x, la derivada vale 5. Y en el caso de la pendiente, no la pendiente, la constante es lo mismo, también se ve geométricamente. Porque si yo tengo la constante, como en el caso de aquel era 1, la recta 1 es esta. Entonces, si tomo cualquier valor A, ¿cuánto vale el ángulo de corte de la tangente de la función 1 con respecto al eje X? Y vale 0, porque de nuevo, dado que la constante es una línea recta, la tangente en cualquier punto a esta recta es la misma recta, o sea que concuerda con ella. Por lo tanto, esta misma recta es su propia tangente. Quiere decir que el ángulo de corte con el eje de las X, que en este caso vale 0, implica entonces que la derivada de 1 o la derivada de una función constante vale directamente 0. Por esa razón, el 1 de allá arriba de la función aquella la habíamos desechado. Entonces, cuando x al cuadrado, lo que se baja es el 2 y, ¿cómo se llama? Y me queda la x sola. Ahora, claro, ahí hemos hecho la derivada de x al cuadrado, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sido un poco más complicada? Por ejemplo, hubiera sido igual, pongámosle a 3x al cuadrado. Bueno, en este caso, tendríamos que calcular ahora el cociente incremental de nuevo, pero resulta, miren lo que va a pasar. Esta sería la función, bueno, 3x al cuadrado volvería a pasar por 0, ¿no? Sería un poco más empinada, estaría acá. Supongamos que sea esa la 3x al cuadrado. Entonces, bueno, de nuevo, tomaría un valor A y un valor X. Y ahora tendría que componer el cociente incremental. Ahora bien, ¿cuánto vale? Bueno, aquí está mal, porque A viene acá y X viene acá. Por consiguiente, los valores ahora serían, este ya no es más A al cuadrado, ahora es 3A al cuadrado. Y el de arriba es 3x al cuadrado, ¿ven? Entonces, ¿cómo sería el cociente incremental? Si la derivada sería el límite de x que tiende al valor A, ¿de quién? Y tendría que hacer ahora 3x al cuadrado menos 3a al cuadrado sobre x menos a. ¿Ven? Fíjense que el 3 solamente afecta arriba, porque abajo va directamente x menos a. No me importa los 3 o los coeficientes que haya. Claro, pero ¿cómo calculo ese límite? Ese límite se calcula igual que antes y no hace falta que haga el desarrollo con el 3 incluido porque el 3 es un factor común. Entonces lo puedo sacar afuera. Y además, como el límite no lo toma, a esto lo puedo escribir como 3 veces el límite de x que tiende a A de x al cuadrado menos a al cuadrado sobre x menos a. Y ahora de nuevo, el límite de adentro vale 2a y el 3 de afuera. Por lo tanto, si a la a la renombro como x, esto me va a quedar igual a 3 por 2x. Eso sería el valor de la derivada y este que sería el coeficiente que acompaña. Quiere decir que cuando la cuadrática está multiplicada por algún número, el número no queda afectado, queda directamente afuera. Y la derivada de x al cuadrado siempre vale 2x. Y después, bueno, por supuesto, la derivada de esta sería entonces, por supuesto, hay que multiplicar, 6x. Ya no es más 2x porque está el 3 adelante. En otras palabras, se baja el 2 como un exponente, el exponente 2 se lo baja acá adelante y a este queda como 1. Y se multiplica, si hay algo acá adelante, se multiplica, y si no, directamente se deja como está. Cuando hay una línea recta, directamente se toma el coeficiente, con el signo que tenga. Y cuando hay una constante, queda anulada, automáticamente. Entonces,
Y como a su vez, si es un polinomio ya compuesto con ordenada al origen, con parte lineal y con parte cuadrática, la derivada total se saca como la suma de las partes individuales. Un ejemplo distinto, por ejemplo, supónganse que tenemos y igual a menos 4x al cuadrado más 2x menos 1. Entonces, la derivada acá sería igual. El 4 queda, el menos 4 sería queda como está. El 2 se baja. Entonces, menos 4 por 2 es menos 8. Queda el x. La derivada del 2x directamente el 2 con el signo. Entonces, más 2. El 1 se desecha y ahí está la función derivada, ¿eh? Ahora, fíjense que esta, dado que tiene un menos acá adelante, entonces las ramas de esta están para abajo. Esta no va a tener un mínimo, va a tener un máximo. ¿A dónde está el máximo? El máximo va a estar ¿a dónde? Menos 8x más 2 sea igual a 0. Por lo tanto, me quedaría que x tiene que ser igual a 4. El máximo está en 4. En x igual a 4. Si la perfilo, bueno, tendría que si acá está el 4, la función esta pasa por acá. Ahora, ¿a qué altura pasa? Ah, ya no lo sé. Ahí ya tendría que andar calculando. Porque la derivada no me da la altura. Me dice, o sea, me la perfila. Me dice, bueno, el máximo está ahí, en 4. El valor x igual a 4. Ahora, ¿cuánto vale el valor este que está acá? Ah, bueno, no sé. Ahí tengo que agarrar la función original. O sea, ¿cuánto vale la imagen? Y bueno, tengo que calcular. Y tendría 4 por 4, 16. Por 4 serían 16, 32, 64. Sería menos 64. Después tendría más 8. Menos 1 sería menos 64 más 7. Sería menos... ¿está bien la cuenta que estoy haciendo? 4 por 4 son 16. Y después tengo por... Está bien, 64, está bien, menos 64. Acá tendría más 8, menos 1, sería menos 57. O sea que está mal dibujada, ¿ven? Porque en realidad el máximo está abajo. Está por ahí. Porque está dando negativa la imagen en la función. O sea, me dice la ubicación sobre el eje X, pero no me da la ubicación sobre el eje Y. Tengo que ir a la función y calcular. ¿Se dan cuenta? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces si tengo x al cubo. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora tengo y igual a x al cubo. Bueno, la derivada de esta va a ser igual a 3x al cuadrado. Va a ser más difícil sacarla, pero esa es la derivada original. Si alguien la conoce, si alguien lo sabía, tiene que reconocerla. Ahora, ¿cómo hacemos para derivar? Y bueno, ya no vamos a hacer la gráfica, directamente ya no hace falta porque uno ya compone directamente. Entonces yo tendría que armar el cociente. Entonces la y' sería, siempre pongo el límite de x que tiende al valor a. Esto va siempre. Arriba tendría que poner la función original, que sería x al cubo, y le tengo que restar, en este caso, de a al cubo. Porque esas serían las imágenes para el x, el a que me lo piden, y el x que lo tomo yo en forma arbitraria. Y ahí abajo va x menos a siempre. Ven que no es difícil armarlo. Lo difícil es calcularlo, no armarlo. Porque yo pongo la función original en un x cualquiera y vuelvo a repetir lo mismo, pero cambiando la x por la a. Y abajo pongo x menos a y todo esto es siempre lo mismo. Lo que pasa es que ahora, de nuevo, tengo un 0 sobre 0. Porque cuando x tiende a a, acá me queda a al cubo menos a al cubo sobre a menos a. 0 sobre 0. Bueno, pero de nuevo, estos son polinomios. Ahora hay que factorear. Lo que pasa es que aquí ya el factoreo es más complicado. No puedo hacer, no, esto no es una diferencia de cuadrado, no, en la diferencia de cubo no hay un caso de factoreo.
Por lo tanto, acá, para poder factorear, tengo que hacer la división por Ruffini. Entonces, yo sé que si divido el polinomio que quiero factorear de esta expresión, me tiene que dar las raíces restantes con resto igual a 0. Y este factor, que va a ser el factor que va a multiplicar. Entonces vamos a hacer la división. Me quedaría x al cubo, vamos a completarlo, más 0x al cuadrado, sería más 0, está mal, más 0x, sería menos al, sí, está bien, menos al cubo. Ahí tendría la función original. Fíjense que lo completé, o sea, el 0x al cuadrado más 0x no están en la original, lo hice para poder hacer la división. Y a esto lo divido por x menos a. ¿Ven? Entonces vamos a hacer la división. X al cubo menos x me queda x al cuadrado. Entonces multiplico. Esto por esto me quedaría menos a por x al cuadrado, le cambio el signo, me quedaría más a por x al cuadrado. Y después, esto por esto me queda x al cubo, con el signo cambiado, me queda menos x al cubo, y cuando haga la suma, el primero se va y me quedaría ax al cuadrado más 0x menos a al cubo. Ahora vamos a seguir dividiendo. No Ahora quedaría, divido. no quedaría 2a. ¿Cómo 2a? ¿Por qué 2a? No, si esto es un 0. Ah, 0, perdón. Pensé que era No, una. a solo. Entonces ahora divido. Esto de esto me quedaría a por x. Entonces sería más a por x. Bueno, multiplicando me quedaría menos a al cuadrado por x, le cambio el signo. O sea, más a al cuadrado por x. Este se va a cancelar. Entonces ahora, haciendo la cuenta, me queda a al cuadrado por x menos a al cubo. Ahora, cuando divido, me queda más a al cuadrado directamente. Entonces, ahora, fíjense que el resto va a valer 0, porque me va a quedar menos a al cubo. Cambio el signo, me queda más a al cubo. Y este también se cancela. Este se cancela, el resto vale 0. Por lo tanto, el polinomio original sería que x al cubo menos a al cubo factoriado es igual a x al cuadrado más a por x más a al cuadrado multiplicado por x menos a. ¿Ven? Ahí estaría el factoreo. Entonces ahora puedo calcular el límite tranquilamente. Porque ahora tendría, en vez de poner el límite de x al cubo menos a al cubo, o sea, el que está allá arriba, ¿ven? En vez de poner toda esta expresión, toda esta que está acá, lo reemplazo por esto multiplicado por esto otro. Entonces, la derivada ahora va a ser el límite de x que tiende a d x al cuadrado más a por x más a al cuadrado multiplicado por x menos a. Y a esto lo tengo que dividir por x menos a. Y de nuevo, ahí se evidenciaron las dos raíces que dan el 0. Entonces las cancelo. Ahora, cuando x tiende a a, este se hace a al cuadrado. Este también, y este quedó como está. La suma de los tres sería 3a al cuadrado, que cambiando de nuevo, la y' es igual a 3x al cuadrado, que es lo que habíamos dicho antes. ¿Ven? ¿Ven cómo sale? Claro que esto no hay que hacerlo siempre. Una vez que uno ya lo hizo, nosotros tenemos que hacer cada una de las funciones, cómo se derivan, porque bueno, eso es lo que está en el programa, pero cuando uno la sabe derivar, después directamente pone el valor de la derivada. De nuevo acá,
fíjense en que la 3, miren cómo había quedado. Cuando la I era igual a x al cuadrado, la derivada valía 2x. Y cuando la I es igual a x al cubo, la derivada vale 3x al cuadrado. Fíjense que es como que acá bajó el coeficiente, el exponente, y acá se le restó 1 a lo que había, por eso me quedó la x, 2 menos 1 vale 1. Y acá de nuevo, ven que bajó el exponente, y acá este quedó uno más chiquito, ¿ven? O sea que siempre va a ser así. Sí, sí, siempre es de esa manera. Hasta acá, uno, de acuerdo a lo que ha visto, bueno, no hay razones para pensar que siempre va a ser así. Podría tratarse de una casualidad, porque no hay nada que me lleve a determinar que tiene que ser así para cualquier exponente. Pero bueno, eso es así en realidad, pero la demostración no se puede deducir de acá porque aquí son dos cálculos individuales y siempre queda la duda, podría haber ocurrido que sea una casualidad. Lo que habría que hacer en todo caso sería, bueno, probar ahora qué pasa con x a la cuarta. Y si uno todavía no está conforme, bueno, ya probarlo de nuevo con x a la quinta y bueno, después ya se convence, ¿no es cierto?, de que tiene que ser así. De cualquier manera, ahí no se prueba de esa manera, sino que se hace de otra forma, que ya lo vamos a hacer enseguida, pero lo único que acá uno ve lo siguiente. El cálculo de la derivada de x al cuadrado fue relativamente simple, porque ahí como tenía una diferencia de cuadrados, esa la factoriaba directamente. Ahora, fíjense que el cálculo de la x al cubo ya necesitó de una división, porque no tengo una expresión como esta, que yo ya la conozca, que sea un factoreo, o sea, tengo una expresión del tipo x menos a por x más a, o sea, qué es lo que pasa con la diferencia de cuadrado. Entonces ahí ya requirió un cálculo adicional, lo que complicó todo. Fíjese que si uno quisiera seguir ahora y dice, bueno, ¿qué va a pasar con x a la cuarta? Y tendría que acá cambiar el 3 por el 4 y tendría que volver a hacer la división, que sería mucho más complicada ahora que antes. Esta fue una división, miren, era nada más que un cubo y requirió acá 3 factores para poder calcular el límite. Si esto hubiera sido a la cuarta, acá se hubiera multiplicado la cantidad de factores para tomar el límite. O sea que esto está súper complicando el cálculo. Para poder hacer un cálculo más simple, se hace otra cosa. Lo único que sí, antes de ver ese cálculo, decimos que acá, si hubiera habido un factor multiplicando la x al cubo, pasa el mismo caso que la de x al cuadrado. El factor sale factor común, o sea, si yo hubiera tenido, por ejemplo, en vez de tener la x al cubo sola, hubiera tenido igual, por ejemplo, a 5x al cubo, bueno, la derivada hubiera sido lo mismo que antes. El límite de x que tiende a, y ahora tengo que copiar la función, va a ser 5x al cubo menos 5a al cubo sobre x menos a. Y de nuevo el 5 sale factor común, lo mismo que en la cuadrática. Entonces después, como el 3 baja y baja 1 el exponente, la derivada de este va a ser 15x al cuadrado. O sea que de nuevo, si hay una constante, la constante se saca fuera y se multiplica después al final. O sea, se deriva solo la parte de la x. Bueno, pero habíamos dicho que ya el cálculo del límite ya requirió de una división bastante, un poquito más complicada. Si hubiera sido x a la cuarta, como decimos, ya es mucho más complicado. Entonces, en realidad lo que pasa, la complicación de esto, es por culpa de la forma en que se ha elegido la forma de escribir la función, o sea, la nomenclatura es la culpable. La que implica todos estos problemas acá es la nomenclatura. Está mal, como quien dice, es inoperante la nomenclatura que uno utiliza para armar el límite. Entonces se usa otra nomenclatura
que en realidad lo que hace es cambiar las letras. Uno piensa, ¿cómo puede ser que cambiando letras yo cambie la forma de calcular el límite? Queda medio raro, y sin embargo, es así. Miren, voy a borrar ahora todo esto, porque tal ya no lo vemos, y vamos a poner acá fórmula, que esta ya es la que se usa siempre, fórmula definitiva de la derivada. La anterior fue una fórmula que sacamos, la de tomar el límite del cociente incremental, fue una forma que sacamos, digamos, así tipo intuitivo, de hacer que la secante se aproxime a la tangente. Esta también es una fórmula intuitiva, pero lleva una nomenclatura distinta y se trabaja de la siguiente manera. Vamos a tomar de nuevo la función. Ahora, tomamos el punto en cuestión donde queremos calcular, pero vamos a hacer lo siguiente. En vez de llamarle a ese punto A, arrastrar la letra A y después cambiarla por la X cuando terminemos todo, ¿para qué vamos a hacer eso si en definitiva es una X? Entonces, ¿por qué llamarlo A y complicar todo el cálculo? Directamente lo llamemos X. ¿Cómo está? O sea, el punto original A, el que yo tomo arbitrario, el que me dicen que quieren calcular la derivada, lo llamo directamente X. Se acabó. Claro, pero ahora viene un problema, porque el otro que llamábamos X, el que usábamos para aproximar, si lo llamamos X ahora al antiguo A, entonces ¿cómo lo vamos a llamar al aproximante? No lo podemos llamar B o C porque si no estaríamos la misma. Lo único que hubiéramos hecho es cambiar la letra de lugar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Al otro punto lo vamos a llamar X más delta X, donde delta X es toda la distancia que hay entre ambos puntos. Y entonces, de esa manera, el que antes se llamaba f en A, ahora se va a llamar f en X. Y el que antes se llamaba f en X, ahora como la abscisa se llama X más delta X, se va a llamar f en X más delta X. Y como lo que tenemos que hacer para calcular la derivada es tomar el límite del cociente incremental, que es la resta de todo esto menos esto sobre todo esto, entonces la derivada, ¿cómo la vamos a escribir? Vamos a escribir el límite. Antes poníamos de X que tendía a A. Ahora tendríamos que escribir el de X más delta X que tiende a X. ¿Ven? Arriba tendríamos que escribir f de X más delta X. Restarle f de X. Y abajo escribir. Antes escribíamos X menos A, ahora tenemos que escribir X más delta X, que era el antiguo X, menos X, que era el antiguo A. Bueno, ahora vamos a simplificar. Por un lado, el X y el menos X se cancelan. Por lo tanto, ¿cómo me va a quedar la expresión de la derivada? Que acá faltaba Y'. Y' va a ser igual al límite. No voy a poner nada todavía acá abajo. Y, vamos a poner acá. F, esto no va a cambiar más. Más delta X, menos f de X, y abajo directamente va delta X. Si se cancelan los X. El tema es el límite. Bueno, no está mal escrito así X más delta X que tiende a X. En realidad se puede escribir, pero escribir demasiado. Fíjense en el efecto. Si este punto, que se llama X más delta X, tiende a este otro, es que este valor se va aproximando por la recta a este otro, ¿ven? Claro, pero a medida que este se aproxima a este otro, ¿qué va pasando con el delta X? Se va achicando cada vez más. Por lo tanto, cuando X más delta X se viene sobre X, delta X se va a cero.
Quiere decir que da lo mismo escribir esto que está acá que escribir delta X que tiende a 0. ¿Lo ven? Esta se llama la fórmula definitiva de la derivada y es la que va a resolver el problema aquel, que es la que va a quitar todo el problema de hacer la división y todo lo demás. Ya vamos a ver cómo usándolo ahora. ¿Lo ven? ¿Hay alguna duda hasta acá? Porque ahora la vamos a probar con la x al cuadrado, con la x al cubo, y después la vamos a generalizar con un n cualquiera. Porque vamos a ver un fenómeno ahora que se produce. O sea, va a quedar evidente por qué baja el exponente. ¿Está claro hasta acá? Bueno. Vamos entonces a usar esta fórmula con la x al cuadrado. Vamos a volver a probarla con x al cuadrado. Vamos a llegar. Entonces veamos, volvamos a poner, volvamos a hacer la función para una vez por lo menos para ver. Tenemos la x al cuadrado. Entonces, elegimos el punto x. Y este va a ser x al cuadrado. Ese es el f de x. Y a este directamente le ponemos x más delta x. Por lo tanto, la imagen de este se va a llamar x más delta x todo elevado al cuadrado. Porque la abscisa se llama x más delta x, va todo junto. El cuadrado no va separado. Está claro eso, ¿no? Entonces ahora tengo que componer el cociente incremental con estos números. Con este y con delta x. Es decir, que la y' va a tener que ser el límite delta x que tiende a 0 de x más delta x elevado al cuadrado menos el otro, x al cuadrado, sobre delta x. Ahí estaría la nueva, o sea, la misma derivada de x al cuadrado, pero con la fórmula nueva. ¿La ven hasta ahí? Bueno, fíjense lo que ha pasado. ¿Por qué esto ha mejorado? La nomenclatura esta mejoró. Porque al haber escrito esta abscisa, que antes la escribíamos como x sola, en la forma x más delta x, hemos introducido acá el cuadrado de un binomio. Para poder resolver el límite, primero tendríamos que resolver el cuadrado del binomio. Pero cuando lo resolvamos, el primer término que está acá va a coincidir, pero cambiado de signo, con el último término. Se van a restar los dos y eso va a hacer que no sea necesario calcular la división. O en este caso el factoreo. Porque miren lo que va a pasar. El límite va a ser un poco más trabajoso, pero es automático. No requiere cálculos intermedios. Esa es la ventaja que tiene. Es más, por supuesto, se gana por un lado, pero se pierde por el otro. Eso siempre pasa. En el caso anterior era muy rápido. En este caso hay que trabajar más, pero es automático. No hay que factorear, no hay que hacer nada. Miren. Primero vamos a resolver el cuadro del binomio. Esto me va a quedar igual al límite de delta x que tiende a 0. Ahora, cuando resuelva arriba me va a quedar x al cuadrado más 2x por delta x más delta x al cuadrado restado de x al cuadrado y abajo me queda delta x. Y ahora el primer término se cancela con el último. Entonces seguimos trabajando. Recuerden que es más trabajoso, pero es automático. Esto es igual al límite de delta x que tiende a 0 de 2x
X por delta X más delta X al cuadrado dividido de delta X. Ahora, fíjense en que el delta X es denominador común de los dos términos de arriba. Por lo tanto, esto lo podemos escribir como el límite de delta X que tiende a 0. Y arriba va a quedar 2x por delta X sobre delta X más delta X al cuadrado sobre delta X. Ahora, este delta X se cancela con este. Y este se cancela, 1 con el de abajo. Entonces, ¿qué va a quedar? El límite de delta X que tiende a 0 de 2x más delta X. Y desapareció el 0 sobre 0. Ahora, cuando delta X tiende al cuadrado, tiende a 0, este se va a 0. Y este no tiene delta X, así que queda como está. Ahí está la derivada. ¿Ven? ¿Vieron? Bueno, fíjense en lo siguiente, en el detalle acá. Vamos a ver si se da. Observen que cuando se hizo el desarrollo del binomio, la derivada fue exactamente el segundo término del desarrollo, pero solo de la primera parte. O sea, el binomio original tenía una X y un delta X. El segundo término era el doble producto. ¿De quién? Del primero por el segundo. O sea que la derivada es el doble producto del primero. ¿Ven el detalle ese? Vamos a ver si esto también se cumple con el de la X al cubo. Si se cumple con el de la X al cubo, entonces ya estamos seguros de lo que va a pasar. Y ahí sí tenemos una prueba definitiva de que efectivamente es el coeficiente el que baja y se le resta 1 al exponente. Si se cumple lo mismo, o sea que ahí nos vamos a dar cuenta ahora, cuando lo hagamos una vez más, con X al cubo, si era una casualidad que bajaba bajaba el exponente y se le restaba 1 después, o es un caso general. En el caso de ser un caso general, la derivada de X al cubo va a tener que ser de nuevo el segundo término del desarrollo, pero en este caso de un cubo. ¿Está claro cuál es la idea? Bueno, vamos a hacerlo. Entonces ahora tenemos la función igual X al cubo. La I' va a tener que ser el límite de delta X que tiende a 0. Ahora me va a quedar X más delta X elevado al cubo menos X al cubo sobre delta X. Ahora, claro, hay que desarrollar el cubo del binomio. Límite de delta X que tiende a 0. Vamos a hacerlo completo para ver el detalle. Entonces va a quedar cubo del primero. Recuerdan que es el triple producto del cuadrado del primero por el segundo. Y ahí apareció. ¿Ven? Podemos seguir adelante para ver que efectivamente se van a cancelar todos y va a quedar nada más que ese. Porque el segundo término, el tercero, va a ser más 3 veces X por delta X al cuadrado. Después me va a quedar más
delta x al cubo menos x al cubo sobre delta x. Ahora miren, de nuevo se cancela el primero con el último. Y después, ya, ¿qué va a pasar? Acá me va a quedar un delta x que es denominador de todos. Entonces, este se cancela con este, con uno de estos y con otro de estos, y acá me queda un segundo. Por lo tanto, el límite que me va a quedar. Perdón. Se fue el de abajo, así que me va a quedar 3x al cuadrado más delta x más delta x al cuadrado. Ahora, cuando delta x tiende a 0, lo único que vale es el primero. O sea que efectivamente la derivada de x a la... O sea, la derivada de x a la n es el segundo término del desarrollo del binomio. O sea, si yo tuviera, por ejemplo, tuviera así. Por ejemplo, igual x a la quinta. Si yo quiero calcular la derivada, no tengo que hacer el límite. Lo que tengo que hacer es tomar así. X a la quinta, x más delta x y elevarlo a la quinta. Entonces, esto me va a dar, el primer término es x a la quinta. El segundo término es un coeficiente, que no sé lo que va a valer, eso se calcula, llamémosle un coeficiente a, multiplicado por sería el x a la cuarta. Este coeficiente a es el que bajó de arriba. ¿Por qué? Porque el desarrollo de un binomio, hay una fórmula fácil para calcular quiénes son los coeficientes. La forma de calcularlo es la siguiente. Se hace un... O sea, primero vamos a decir así. Cuando yo tengo x más delta x elevado a un número n, el primer término siempre es x a la n. Y el segundo término es n por x a la n menos 1 por delta x. Más, y ahora vienen todos los términos, y el último es delta x a la n. Este es el desarrollo del binomio. Esta es la derivada. Porque ya hemos comprobado que el segundo término, o sea, vendría a ser el coeficiente por el primer término restado una unidad al exponente, multiplicado por el segundo, y el segundo se desecha porque es el delta x que se va a cancelar en la división. El tema es, o sea, no hace falta calcular más nada directamente. Si a mí me dicen, por ejemplo, cuánto tengo y igual a x a la quinta, la derivada vale 5 por x a la cuarta. Porque el desarrollo de x más delta x a la quinta, el segundo término es el 5. O sea, este término que está acá es el 5. Pues después acá vendría el delta x, que se desecha. O sea que me queda 5x a la cuarta, ¿ven? Si fuera x a la 20, sería 20x a la 19. ¿Se dan cuenta? Hay una forma, si uno quiere, o sea, no hace falta encontrar quiénes son los coeficientes. Siempre, de nuevo, repetimos, el segundo término, el coeficiente del segundo término siempre es el exponente. Siempre, siempre, siempre. Y este es el desarrollo del binomio, o sea, baja 1 el primero y sube 1 el segundo, y así sucesivamente. Por eso la derivada vale n por x a la n menos 1. Para calcular, si uno quisiera calcular quiénes son los coeficientes, no hace falta hacerlo para calcular la derivada, pero si lo quisiera hacer, hay una fórmula rápida, o sea, una regla rápida para calcular. Se hace así. Se pone un número 1 acá y se forma un triángulo.
1, 1, y acá se pone un 2. Y después se van formando un triángulo y se ponen uno a los costados, y acá en el medio se pone la suma de los que están arriba. Entonces acá tendría 3 porque 2 más 1, ¿ves? 3 porque 2 más 1. Después pongo el 1 y el 1. Entonces acá en el medio viene un 4. Acá viene un 6, acá viene un 4. Y así, ¿ven? Hagamos uno más. Acá viene un 5, un 10, un 10, un 5 y un 1. Y ahora estos son los coeficientes de los, ¿cómo se llama? Del desarrollo del binomio. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera x más delta x elevado a la cuarta, entonces tengo que venir a buscar en el triángulo. Tengo 1, primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea. Acá tengo los coeficientes. Entonces, esto va a ser igual. X a la cuarta más el coeficiente 4 por x al cubo por delta x, más 6 x al cuadrado por delta x al cuadrado, más 4 x por delta x al cubo, más delta x a la cuarta. Y ahí está armado. Y ahí, de nuevo, está la derivada. 4 por x al cubo. ¿Se dan cuenta? Claro, eso sí, si uno quisiera calcular x a la 20, tiene que armar 20 líneas, ¿no? Eso. Hay otra fórmula para calcular los coeficientes, pero los da de a 1. O sea que no hay que armar el triángulo, pero los da de a 1. Entonces, por ejemplo, yo tengo x a la sexta. Quiero saber cuál es bueno, el primer coeficiente siempre vale 1. El segundo vale el valor del exponente. Pero después los que están en el medio, y tengo que sacarlos de a 1 mediante la formulita. En cambio, con el triángulo, armo el triángulo y después miro la línea nada más, la que me interesa. ¿Está claro? Entonces, conclusión, si y es igual a x a la n con n entero positivo, entonces y' es igual a n por x a la n menos 1. Ahora, tiene que ser entero positivo, porque si fuera entero negativo, acá pasa otra cosa. Si yo quisiera calcular, por ejemplo, igual a x a la menos 3, entonces ahora la y' sería el límite de delta x que tiende a 0. Claro, pero ahora tengo que escribir x más delta x elevado a la menos 3 menos x a la menos 3 sobre delta x. Y ahora, este que está acá no es el desarrollo de un binomio, porque es un menos 3. O sea, no cumple con la regla de coeficientes esta que hay acá. Los coeficientes son otra cosa. Entonces acá tendría que calcular de otra manera. Lo que sí va a pasar es que si uno hace el cálculo, se va a encontrar con que se vuelve a repetir la regla. O sea, este baja y al exponente que quedó se le resta 1. Es decir, que la derivada acá de este, cuando calcule todo ese límite, me va a quedar como menos 3 x a la menos 4, porque hay que restarle 1 siempre, y como ahora es negativo, este va a cambiar. Esa va a ser la derivada, pero no se saca mediante el binomio. Hay que usar otro método. El método que se usa no es desarrollar el límite este porque es un lío, sino que se usa otra regla que es un atajo, vendría a ser para poder calcular, pero la regla se va a volver a respetar. O sea, vuelve a ser la misma cosa. Incluso
es la misma cosa, pero también hay que probarlo por una manera completamente diferente si es fraccionario. Por ejemplo, si y es igual a x, pongámosle a la 1/3, entonces la derivada vuelve a ser lo mismo. Sería 1/3 de x a la 1/3 menos 1. Bueno, hay que calcular cuánto da. Sería menos 4/3, o sea, 1/3 de x a la menos 4/3. O sea, la regla se cumple siempre, ya sea negativo, positivo o fraccionario. Lo que pasa que la prueba del binomio es solo para los positivos. Para los fraccionarios, para los negativos, hay que usar una prueba distinta. Pero se cumple siempre. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Y cómo sería la otra forma, profe, para calcular si fuese negativo? No, se hace por medio de lo que se llama la regla de la división, que eso lo vamos a ver después cuando veamos las funciones compuestas. O sea, no es directamente el cálculo del límite. Si fuera x a la menos 3 no se hace este cálculo, sino que o sea, porque los problemas son los siguientes. Hasta aquí estamos viendo funciones simples. Y cuando recién habíamos hablado de que teníamos una suma, o sea, un polinomio, bueno, la derivada era la suma de los individuales. Pero resulta que no es una suma lo único que puedo componer. Puedo componer una multiplicación, una división, cualquier cosa. Supongamos que tengo, qué sé yo, lo siguiente. Que la y es igual a x al cubo dividido, pongámosle, x al cuadrado menos 1. Si yo quisiera hacer eso por la definición, el límite me quedaría así. Miren lo que va a pasar. Quedaría x más delta x elevado al cubo menos x más, dividido, delta x elevado al cuadrado menos 1, porque tengo que reproducir la función y sumarle un delta x a los x. Restarle la función original. Y dividir delta x. Ese límite no lo calcula nadie. Directamente está fuera de todo cálculo, es imposible de hacerlo. Entonces la idea es, yo no sé hacer este límite, por lo tanto no sé hacer el límite de la división, se acabó. Pero sí sé calcular por separado la derivada tanto del numerador como la del denominador. Porque la del numerador es 3x al cuadrado. Y la del denominador, como es una suma, va a ser 2x y este va a desaparecer. Entonces la pregunta es, si yo sé calcular por separado las derivadas, tanto del denominador como del numerador como del denominador, ¿podré a partir del conocimiento de esas derivadas por separado saber cuánto vale la derivada de la división? Y la respuesta es sí, pero hay que usar una regla. Por eso no se hace directamente el límite, sino que se aplica la regla. Porque la regla en este caso sería la siguiente, por ejemplo, para x a la menos 3. Si tengo x a la menos 3, esto lo puedo escribir como 1 sobre x al cubo. Y ahí tengo de nuevo la división. La derivada del numerador la sé calcular, porque vale 1. Y la del denominador también, porque vale 3x al cuadrado. Perdón, la del numerador vale 0. Y la del denominador vale 3x al cuadrado. Entonces, sabiendo las derivadas independientes, puedo calcular la derivada de la compuesta, mediante una formulita. Entonces se hace por esa regla. Pero cuando se hace con esa regla, se descubre que vuelve a ser el exponente, se baja el exponente y se le resta 1. ¿Estamos? Bueno, antes de ver las derivadas de la suma, la resta, la multiplicación, ya hemos visto la de los polinomios, vamos a ver la de las trigonométricas. Que dentro de todos son las más fáciles. Entonces, supongamos que tenemos la función y, vamos a empezar con la del C. Según la regla, yo tengo que componer el límite así.
tengo que tomar la función original y donde veo un X, le sumo un delta X. Entonces me queda seno de X más delta X. Y le resto la función original. Y lo divido por delta X. Ese es el límite que hay que calcular. Bueno, ese límite es relativamente fácil de calcular con la ayuda del límite seno de X sobre X. O seno de delta X sobre delta X. Pero para poder hacer aparecer ese límite, hay que usar una regla o una fórmula trigonométrica de la resta de los senos, que se llama. Hay una fórmula trigonométrica que dice lo siguiente. Si yo tengo el seno de un ángulo alfa restado del seno de un ángulo beta, esto lo puedo escribir como 2 veces sería el seno tengo que escribir de la resta de los ángulos, o sea, de alfa menos beta dividido de 2 multiplicado por el coseno, está bien, por el coseno de la suma, o sea, de alfa más beta dividido de 2. Esa es una regla de la trigonometría. Siempre la misma. Ahora bien, si yo digo que alfa es igual a X más delta X y beta es igual a X, entonces esto que tengo acá arriba lo retraduzco a la fórmula esta. Porque de esta manera, ¿qué me va a quedar? Que el seno de X más delta X menos el seno de X va a ser igual a 2 veces el seno de X más delta X menos X dividido de 2 por el coseno de X más delta X más X dividido de 2. ¿Ven? Entonces ahora simplificamos y me va a quedar igual a 2 veces el seno de delta X dividido de 2 por el coseno de 2X más delta X dividido de 2. Y ahí quedó la simplificación. Entonces ahora, todo esto que está acá abajo, hay que reemplazarlo por todo lo que está escrito acá. Entonces, ¿cómo me va a quedar el límite ahora? Vamos a escribirlo. Va a ser que I' es igual. Límite. Delta X que tiende a 0. Vamos a escribir todo como estaba. D sería seno de X más delta X. Menos el seno de X sobre delta X. Ahora se reemplaza. Igual. Límite. Delta X que tiende a 0. Ahora, este delta X que está acá, lo voy a poner como 1 por todo directamente, porque es un denominador común. Entonces lo pongo como 1 sobre delta X, para que no moleste. Multiplicado por 2 veces el seno de delta X sobre 2 por el coseno de 2X más delta X dividido de 2. ¿Ven cómo quedó? Ahora... No se entiende. ¿Eh? No se entiende, profe. No se entiende.
¿Qué pasa? Que no lo entiendo. ¿Dónde no entiendo? Esa deducción. No, lo único que hice no hice Aplicó ningún la regla nada más. Apliqué la regla nada más. O sea, como yo sé que esta resta, que es la que va arriba del cociente incremental, es igual a toda esta expresión, entonces, ¿qué hice? Reproduje toda la expresión. Claro, pero me faltaba el delta X abajo, que lo puse como 1 sobre, porque si no tendría que haber hecho toda una raya de quebrado acá y poner el delta X acá abajo. Para no hacer eso lo puse como 1 sobre, porque como esto es un producto, es directo. O sea que hasta aquí reemplacé, no hice ningún tipo de deducción, nada más. Reemplacé la resta de arriba por su equivalente. Y sí, le agregué el delta X porque allá en la prueba de la resta no usábamos el delta X, porque yo lo único que quería ver era cómo quedaba la resta, nada más. No, pero ahora tengo que calcular. ¿Eh? Pero es un 1 sobre delta X Sí. por 2. Todo, claro, por 2, por el seno, por el coseno. Porque, mire, en vez de poner delta X y todo esto acá, vamos a poner directamente alfa y beta. Lo vamos a hacer acá al lado. Yo tenía originalmente, tenía esto. Vamos a ponerlo más lejos. Yo tenía esto. Seno de X más delta X menos seno de X. Sobre delta X. Eso es lo que tenía originalmente. Ahora, yo sé que lo de arriba vale esa resta, que la vamos a poner así, igual, raya quebrada. Todo lo de arriba vale 2 veces el seno de la resta, que lo voy a poner como alfa nomás para no hacer lío, por el coseno de la suma, que lo voy a poner como beta. Claro, pero tengo que poner el delta X acá abajo. Recuerde que ahí, este alfa sería el delta X sobre 2 que había quedado y el otro que en el reemplazo. Pero acá lo estamos poniendo así para no escribir tanto. ¿Está claro hasta ahí? ¿Eso está claro? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, ahora, como este delta X lo tengo que dividir después, lo puedo escribir de esta manera o lo puedo escribir de esta otra. 1 sobre delta X, sacarlo afuera como un factor, ¿de quién? De 2 seno de alfa por coseno de beta. Porque total da lo mismo como haga la operación. ¿Ves cómo quedó? O sea, la expresión de arriba y la de abajo son equivalentes. ¿Se da cuenta o no de eso? Veámoslo con números. Veámoslo con números. Supóngase que tengo así. 5 por 3 dividido de 2. Esto lo puedo poner como 1/2 de 5 por 3. O lo puedo escribir como 5/2 multiplicado por 3. O como 5 multiplicado por 3/2. Todas las expresiones son equivalentes. Pues, ¿cómo hace la cuenta de 5 por 3 dividido de 2? ¿Cuál es el orden que sigue? Cualquiera. Puede hacer 5 por 3, 15 dividido de 2. O puede hacer 5 dividido de 2, que le daría 2,5 y multiplica por 3. O puede hacer 3 dividido de 2, que le daría 1,5 y después multiplica por 5. Cualquiera de las tres cuentas le da lo mismo. Por lo tanto, la escribe como quiere. ¿Qué es lo que está pasando acá? Acá tengo un número, por otro número, por otro número.
Además, acá en vez de tener 2 números, tengo 3 números, allá lo probamos con 2, acá tenemos 3, lo mismo. Entonces, ¿cómo puedo hacer la cuenta esta? Hago 2 por el seno, por el coseno y después dividir por delta X. O bien, hago 2 dividido delta X y después multiplicar por el seno y por el coseno. O bien, coseno dividido delta X y después multiplicar por 2 y por el seno. Cualquier forma que haga la cuenta da lo mismo. Entonces, esta forma de escribirlo, que es la que habíamos escrito allá, sería esta misma cuenta, nada más ya con números, pero escrita de esta manera. ¿Se da cuenta? ¿Lo ve o no lo ve? Sí, sí, a medias. ¿Eh? A medias, pero sí. Pero haga las cuentas. Hagan una calculadora y haga las 3 cuentas y va a ver que las 3 le van a dar. Sí, esa parte algebraica sí, está bien. No, pero yo lo anterior. Le va a dar exactamente lo mismo. Entonces, aquí me habría quedado la cuenta, ahora ya sacando el delta aquí afuera. Ahora resulta que este es el límite de todo esto. Bueno, pero por propiedad del límite, esto se puede separar. O sea, el límite del producto de los límites. Pero lo vamos a separar de una manera particular. No al voleo como hicimos allá con los otros, sino lo vamos a separar así, igual. Límite de delta X que tiende a 0. Todo esto lo vamos a agrupar en uno solo. Entonces me va a quedar 1 sobre delta X por 2 por el seno de delta X dividido de 2 por el límite de delta X que tiende a 0 y de lo que quedó. O sea, el coseno sería de 2x más delta X dividido de 2. Y ahora miren. Este límite que está acá, ahora lo vamos a reformar. Este 2 que está acá arriba, por producto de extremo sobre medio, lo puedo poner como divisor del delta X. Entonces me va a quedar igual. Ya se está pasando la hora. Terminamos acá. Límite. Delta X que tiende a 0. De 1 sobre delta X sobre 2 por el seno de delta X sobre 2 por el límite de delta X que tiende a 0 del coseno de 2x más delta X sobre 2. Y miren este que está acá. ¿Quién es este que está acá? Si a delta X sobre 2, por ejemplo, lo llamamos, qué sé yo, alfa. Sería el límite de alfa que tiende a 0 del seno de alfa sobre alfa. ¿Cuánto vale todo este límite? ¿No vale 1, profe? Claro, ese vale 1. Entonces, como ese vale 1, me queda multiplicado solo por este límite. Pero ahora, cuando delta X tiende a 0, este va a parar a 0. El 2 se cancela con el 2. Este vale 1. Todo esto queda igual al coseno de X. O sea, la derivada del seno del coseno. ¿Eh? Porque el límite aquel, si yo lo ordeno, quedaría, en la forma usual, quedaría así. Límite de delta X que tiende a 0 de el seno de delta X sobre 2 sobre delta X sobre 2. Pero si a delta X lo llamo U, por ejemplo, esto es el límite de U que tiende a 0
del seno de u sobre u. O el límite de x, porque eso es una letra. Límite de x que tiende a 0 del seno de x sobre x. Eso es 1. Entonces, lo único que me queda es el límite segundo, y cuando lo calculo, como el delta de x está solo, lo hago 0, y bueno, entonces cancela con el 2, me queda el coseno de x. La derivada del seno es el coseno. Y para terminar, si yo tengo igual al coseno, ahora tengo la otra, ¿cuánto vale su derivada? ¿Cuánto valdría? Si la derivada del seno es el coseno, entonces la del coseno, ¿cuánto valdría? El seno. ¿Eh? Y no será al revés, el seno. No, es menos el seno. El menos sale por culpa también de la fórmula. No lo vamos a hacer, simplemente lo vamos a poner. Para calcular la derivada del coseno, la y' sería el límite de delta x que tiende a 0, pero ahora en vez de 0 te pones coseno. Entonces va a quedar coseno de x más delta x menos coseno de x sobre delta x. Pero resulta que el coseno de un ángulo alfa menos el coseno de beta, bueno, vamos a ponerlo completo, sería el coseno de x más delta x menos el coseno de x. Es una fórmula parecida, pero es así. Tiene menos 2 veces el seno de la diferencia, o sea que queda de delta x sobre 2 por el seno, miren cómo cambió, de la suma, o sea, de 2x más delta x sobre 2. Esa es la fórmula para la diferencia de los cosenos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tome el límite? Hay que dividir todo por delta x. De nuevo, tengo el seno de x sobre x acá que vale 1. Cuando delta x tiende a 0, el único que queda es este. El delta x se va, 2 sobre 2 se cancela, me queda el seno de x, pero hay un menos arrastrándose. Por eso la derivada del coseno no es el seno, sino menos el seno. ¿Eh? Por eso cambia. Ahora, la derivada de menos el seno, dado que la del seno es el coseno, la de menos el seno es menos el coseno. Y entonces ahora, cuando uno deriva menos el coseno, ahora sí le da el seno. O sea, las derivadas se van intercambiando entre ellas, pero a su vez van cambiando el signo. ¿Eh? Bueno, y esto sería todo, porque ya son las... ¿Tienen clase ahora, la otra clase? Algunos Sí, chicos... Y a las 7 empezó. Ya Ah, ya empezó. No, bueno. Después puede explicar de vuelta esto. No, como no me dijeron nada, por eso pensé que... Bueno, Así yo que no no lo tengo queríamos nada. interrumpir, profe. Sí, Escuché la explicación. Bueno, no. Profe, chao. Lo que pasa es que cuando comparto la pantalla dejo de ver todo, por eso no veo la hora, no veo nada. Nos vemos. Hasta yo luego. no tengo nada. Así que... No. Chao, profe. Gracias por la clase. Hasta luego. Chao.